¿Cuántos? A ver, voy a ver si ustedes se recuerdan lo de anoche. Estuvimos hablando de la obra que es esencial para estos tiempos. Y es la obra, primeramente, ¿en dónde? En las ciudades, ¿verdad? Y en las ciudades, ¿cuál es la obra que se debe hacer? ¿La obra que hizo quién? Cristo Jesús. ¿Y eso es algo sorpresa? No, porque si somos cristianos, ¿a quién vamos a seguir? A Cristo, ¿verdad? Y si vamos a hacer la obra, el evangelismo, que es el compartir el evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas ¿qué? Nuevas ¿de quién? De Jesús, de Cristo Jesús y la salvación que Él nos da. Entonces, el evangelio es Cristo Jesús. El evangelismo es compartir a Cristo Jesús. Y si vamos a hacer el evangelismo, debemos hacer lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Y si nosotros trabajamos en las ciudades como si hubiésemos dado el último mensaje de la forma que Dios quiere que trabajemos, veremos en las ciudades ¿qué cosa? Un movimiento el cual nunca se han visto. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que cuando hacemos la obra como Dios la quiera en la ciudad, especialmente en esta en la cual estamos, que es la ciudad más poblada del país en el cual estamos. Si hacemos la obra de Dios aquí, veremos un movimiento el cual nunca se ha visto en esta tierra. Ustedes saben lo que es esto. ¿Cuántos quieren ver ese movimiento? Que sea el deseo de nosotros en esta mañana ver este movimiento aquí mismo en esta ciudad en la cual donde estamos. Y es un privilegio para mí estar aquí en este sábado joven. ¿Es sábado joven este sábado? Ok, gloria a Dios. Y ustedes saben, ¿cuándo se recuerdan la última cita que compartí anoche? Donde dijo, ¿cuán pronto? Con un ejército de qué? De jóvenes. Con un ejército de jóvenes, ¿cuán pronto se acabará la obra? ¿Cuán pronto se terminaría la obra? ¿Cuán pronto ya veremos el fin del sufrimiento? El fin del pecado, el fin del dolor, el fin de tristeza, el fin de la muerte. ¿Cuán pronto podríamos ver esas cosas si tendríamos un ejército? ¿Ustedes saben lo que es un ejército? ¿Saben lo que es un ejército? ¿Un ejército está unido? ¿Sí o no? Está por otro lado haciendo otra cosa, desenfocado. No, ¿verdad? Están unidos en una misión, una visión, enfoque. Y nosotros como iglesia, como jóvenes, debemos tener los ojos fijos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y como les dije anoche, todo lo que estoy predicando es simplemente, si lo quieres sumar en una cosa, es Cristo Jesús. Porque cuando se trata de servicio, de la obra, es simplemente Cristo Jesús. No hay que complicarlo más. Es la obra que hizo Jesús. Es la obra que debemos hacer en estos tiempos si queremos ver resultados para glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. ¿Jesús hizo uno o el otro? ¿Hizo solamente 2 de ellos? Hizo las 3. Era un triple ministerio. Es muy importante. ¿Y debemos separarlos hoy? ¿Y qué pasa si los separamos? En la iglesia se pone, ¿qué cosa? ¿El peor qué? El peor mal. ¿Ustedes saben lo que es eso? El peor mal está sobre la iglesia si se desune, si no están unidos la obra médica misionera y el evangelio. Y
aquí está la cita: deseo deciros que cuando los ministros del Evangelio y los obreros médicos misioneros no están unidos, se coloca sobre nuestras iglesias el peor mal que se pueda concebir. El peor mal que podríamos ver es este. Y quisiera que ustedes vayan conmigo a sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16 y el versículo 6 al 10. Aquí podemos ver cómo la obra médica misionera, que es la obra de los tiempos finales, la obra en las ciudades y la obra médica misionera, son las obras del tiempo finales, y los que van a terminar esta obra son ¿quién? Los jóvenes. Es la realidad. Y los jóvenes debemos prepararnos y unirnos en hacer esta obra para glorificar el nombre de Dios. Y no compartí esta estadística anoche, pero más de 50% de los humanos en esta tierra viven en una ciudad. ¿Cuántos saben eso? De una en dos personas en este mundo, una está en la ciudad, en una ciudad, cualquier ciudad en el mundo. O sea que tiene sentido que la obra de las ciudades es la obra de estos tiempos finales, y el privilegio que Dios nos ha dado de estar en la ciudad más poblada en este país. Es por nada que Dios lo hizo. Es porque Él tiene propósito, tiene llamado para cada persona que está aquí ahora mismo, para hacer un esfuerzo para el reino de Dios. Y podemos ver la obra médica misionera en la Biblia. Jesús hizo obra médica misionera. Él es el gran médico misionero. Pero hay otros personajes que también lo hicieron. Y quiero compartir con ustedes quiénes fueron. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Y qué era Lucas? Era un doctor. Y ustedes saben que Lucas actualmente fue el que escribió más en el Nuevo Testamento. No fue Pablo. Lucas escribió 27.5% del Nuevo Testamento. Y Pablo escribió 27.1% del Nuevo Testamento, que es prácticamente lo mismo. Pero Lucas también contribuyó mucho a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y quiero que notemos algo muy interesante en este texto, Hechos capítulo 16, y vamos a comenzar desde el versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar ¿en dónde? La palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí en este pasaje se ve claramente, bueno, no claramente, está la obra médica misionera, pero no está claro. Está en el texto. Si tú lo analizas palabra por palabra, está ahí en el texto. Y vamos a ver, primeramente, sabemos que escribió este libro Lucas, ¿verdad? Que era un doctor, y está mencionando otra persona aquí, que es ¿quién? Pablo. ¿Y qué era Pablo? Era un pastor, un ministro del Evangelio, ¿sí o no? Un predicador. Y vemos que, si ustedes noten, con la manera que Lucas escribe aquí,
en los versículos 6, 7 y 8, Lucas está hablando en tercera persona, ¿sí o no? Dice, les fue prohibido. Cuando llegaron, ¿verdad? Dice, intentaron, descendieron. O sea, está hablando de lo que pasó a ellos, pero él no estaba ahí, ¿verdad? Pero en el versículo 10, él cambia de tercera perspectiva a primera. Él dice, procuramos. Y dice, Dios no se amaba. Y dice, para que les anunciésemos el qué, el evangelio. O sea que él estaba hablando, Lucas estaba escribiendo de Pablo y su equipo, pero ahora está Lucas dentro del equipo también. ¿Sí o no? No es solamente Pablo ahora, sino nosotros anunciésemos. Están juntos ellos ahora haciendo la obra de Dios. Y Elena White expande en este punto donde dice que Lucas, en el ministerio de curación, Lucas, autor del evangelio que lleva su nombre, era ¿qué cosa? Misionero médico. En las escrituras se llama el médico amado. El apóstol Pablo oyó hablar de su pericia en la ciencia médica y solicitó sus servicios por considerar que el Señor le había encomendado una obra especial. Se aseguró su cooperación y por algún tiempo Lucas acompañó al apóstol en sus viajes. O sea que Pablo, que era un predicador, vio que Lucas era ¿qué cosa? Un médico misionero, un doctor que sabía cómo hacer práctica de salud y cómo trabajar en esa área. Y entonces Pablo lo invitó a que se uniera a su equipo y ellos dos trabajaban juntos. Esa es la obra médica misionera. Y la cita que leemos, la cita central, es que cuando no están unidos, los ministros y los obreros médicos misioneros, está sobre la iglesia el peor mal. Pero aquí vemos que estaban unidos Pablo y Lucas haciendo una obra muy especial. Y esto no es cualquier cosa, esto es algo grande que produce resultados grandes. Y mira lo que dice esta cita: si nuestros médicos y nuestros ministros, doctores y pastores, o personas médicas y pastores, pueden trabajar juntos en la presentación de la verdad a la gente, se puede alcanzar a más personas de las que podría influenciar el ministro si trabajaba ¿qué? Solo. O sea que Pablo trabajando solo no es lo mismo que Pablo trabajando con Lucas. Cuando Pablo estaba con Lucas, ¿qué pasó? Hubo más resultado, era más efectivo la obra porque era más similar a la obra que hizo ¿quién? Cristo Jesús, que es la obra médica misionera. Y esta es una obra que se hace, que hoy también se está haciendo, incluso en la universidad donde estoy estudiando, allá en California, se está haciendo esto, donde un ministro se está uniendo con un médico a hacer una obra especial. Y quiero contarles de esto rapidito. En la universidad hay un centro de estilo de vida. ¿Saben lo que es eso? Un lugar donde se llama, sí, y este particular se llama Programa de Recuperación de Depresión y Ansiedad, que es una enfermedad que está bateando, la depresión y ansiedad, pero es algo que uno no lo puede ver. Sí hay señales, sí hay síntomas, pero es una enfermedad mental que no es tan fácil verlo por los ojos. Y en este lugar aquí, allá en la escuela, se hace un programa cada mes donde personas del mundo entero que tienen depresión y ansiedad severa,
problemas mentales, que no se sienten bien, van a este lugar, a ese hotel que ven ahí, y por 10 días solamente van por un programa de estilo de vida donde les ayuda a comer bien, comer saludable, hacer ejercicio, aplicar todos los remedios naturales, ejercicio, descansar bien, incluso les quitan los teléfonos por esos 10 días, porque es un programa donde las personas pagan mucho dinero para ir a este lugar para que puedan curar su depresión y ansiedad. Entonces es algo que, bueno, solamente quitarle los teléfonos le va a hacer demasiada ayuda a las personas que tienen depresión y ansiedad, porque mucho de eso puede venir de esos dispositivos. Y son tantas las cosas que hacen para beneficiar a esas personas. Y después de solamente 10 días de estar ahí, las personas salen de ahí completamente nuevos. Las personas, yo he visto las estadísticas, no lo tengo aquí, pero personas que al principio ellos cogen exámenes de depresión y al final también, o sea, pueden ver que las personas entran con depresión severa y salen muchos sin depresión. Y si tiene depresión es depresión menor, que ya se ha bajado de manera grande. Y está dirigida por el doctor Neil Nedley, que es incluso el presidente también de la universidad. Y también lo que ellos les dan a los pacientes es terapia y consejería bíblica. Y hay un pastor, el pastor Don McIntosh, que también está trabajando ahí, donde cada participante que va al lugar tiene cita con el doctor, ¿verdad? Pero también cita con el pastor. El pastor y el médico trabajan juntos en este lugar para hacer un impacto poderoso, y es una obra de evangelismo. Ellos no lo comparten como una obra que es evangelismo, sino es programa de depresión y ansiedad. Pero la mayoría de personas que salen de ahí después de 10 días o son bautizados, o si no son adventistas, o si son adventistas, son rebautizados. La mayoría de personas. Y tiene sentido porque cuando una persona experiencia sanación física, ¿qué pasa con ellos? El corazón se abre, ¿verdad? Tienen confianza con las personas para ya introducir ¿qué cosa? El evangelio, ¿sí o no? Y es interesante cómo podemos ver que cuando un ministro y una persona médica se unen, los resultados son garantizados. Dice que un ministerio del evangelio será doblemente exitoso en su trabajo si comprende cómo hacer qué cosa. Tratar las enfermedades. Y es algo complicado eso, tratar las enfermedades, revertir la diabetes. Eso es algo que yo lo aprendí y no era nada que me estresó, no era nada del otro mundo. Revertir la diabetes es simplemente cambiar el hábito de comida, hacer ejercicio, cambiar los hábitos de estilo de vida y confiar en Dios. Y Dios, cuando se trata de la salud, quiero hacer este punto, o no, lo voy a hacer en el próximo. Quiero leer esta cita también. Dice, nunca seréis ministros según el orden evangélico hasta que demostréis un interés decidido en la obra médica misionera. El evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Y en la Biblia podemos ver varios versículos, y quiero leerles estos 4, Mateo 9, Marcos 10, Lucas 17 y Efesios 2, donde hay una palabra interesante que ahí lo puse en amarillo, que nos enseña cómo la obra médica misionera es literalmente dentro de la obra de Cristo. En Mateo 9 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha, ¿qué cosa?
salvado. Y la mujer fue que salva desde aquella hora. El segundo, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha que sanado. Enseguida recobró la vista, o sea que fue físico, y le seguía por el camino. Interesante que después de ser sanado, ¿qué hace la persona? Sigue a Cristo. Amén. Tercer, dice, y le dijo, levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha que sanado. Y último, porque por gracia sois que salvos por medio de la que la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí hay las palabras salvado, salva, sanado y salvos son las mismas palabras griegas. ¿Saben cuál es esa palabra? Sozo. En griego, la palabra sozo se traduce como salvado y sanado. ¿Notan eso? ¿Vieron eso, mis hermanos? La palabra griega sozo se traduce en español e inglés como salvación y sanación. ¿Ven la diferencia? Pero eso lo que nos enseña es que la sanación física está conectada con ¿qué? La salvación espiritual. Y si nosotros cogemos estas dos cosas y los separamos, ¿para qué? Si el mismo Jesús lo unió, sanó a las personas para después salvarlos, no solamente, o sea, cuando Cristo vino a la tierra, Él no solamente, o sea, no es que no solamente, sino que la salvación que Cristo trajo a la tierra es salvación completa. Amén. Es salvación de todo pecado, de toda dolencia. Es solución a todo problema que trae Jesús. No es solamente espiritual, es física también. Es familiar, amén. Dios quiere salvar la familia. Dios quiere restaurar la salud física, la salud mental. Dios es un Dios que nos vino a traer vida en abundancia. Una vida donde podemos ser las personas más felices de la tierra. Este es el deseo de Dios para nosotros. Que tengamos una vida de la mejor que podríamos estar. Que yo puedo decir que con mi vida yo estoy 100% satisfecho. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Esta es la salvación que Cristo nos da. Y Él quiere que nosotros lo compartamos con otras personas. Y la salud es una parte integral de esto que la iglesia necesita poner en práctica. Y este es el tiempo. Dice, hay un mensaje relativo a la reforma pro salud que ha de presentarse ¿en dónde? ¿En algunas iglesias? ¿En las iglesias que tienen departamento de salud? ¿En las iglesias que no tienen problema? No sé cuál iglesia sería esa. Pero dice en todas las iglesias. Esta cita es increíble. La obra médica, misionera médica, debe ser parte de la obra de ¿cuál? Toda iglesia en nuestro país. ¿Cuál país es ese? Bueno, si alguien lee esa cita en Europa, en Europa. Bueno, Europa no es un país, pero en un país en Europa, ¿verdad? A ese país se lo puede aplicar. Y esta cita, la tercera, dice, hemos llegado a un tiempo en el cual algunos miembros, los que quieran de nuestras iglesias, ¿es lo que dice? Dice, cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Y esto es algo que sorprende? No debería,
Porque cada miembro de la iglesia está profesando ser ¿qué cosa? Ser cristiano, ser adventista del séptimo día. ¿No es esta iglesia cristiano? ¿Son los adventistas cristianos o no? Sí. Y si eres miembro de iglesia, estás diciendo que yo soy un cristiano, ¿sí o no? Y si eres un cristiano, vas a hacer lo que hizo ¿quién? Cristo. Tu vida va a ser como la vida de ¿quién? De Cristo. Vas a hacer los hábitos que hizo ¿quién? Cristo. Va a hacer la obra que hizo ¿quién? Cristo. Y Cristo hizo la obra médica misionera. O sea que cuando dice que cada miembro debe hacer la obra misionera médica, es la obra que hizo Jesús. Es lo que debe ser cada miembro de la iglesia. Y 3 sugerencias para que la iglesia pueda hacer la obra médica misionera es, número 1, comenzar un movimiento de reforma, ¿qué cosa? Pro salud en la iglesia, comenzando ¿con quién? Con los miembros. ¿Comenzando con los de afuera? ¿Y por qué? Porque si comenzamos con los de afuera y ellos vengan a la iglesia y vean que la iglesia no está saludable, ¿qué van a decir esa persona? ¿Qué van a decir? ¿Se van a quedar? Van a decir hipócritas esta persona, hablándome de salud y me invitan a esta iglesia y mira cómo está. Ay, ay, ay. Es importante que lo que predicamos, lo que enseñamos y lo que profesamos, mis hermanos, lo pongamos ¿en qué? En práctica. Amén. Segundo, ahí está el 3. Iniciar un esfuerzo evangelístico usando un ciclo de evangelismo que se enfoca en el mensaje de la salud. Y tercera, esta es una idea que creo que Dios me lo dio mientras estaba pensando en la obra que ya se hace y la obra que Dios quiere que agregamos es en la hora de la predicación en la calle. ¿Cuántos han hecho esta hora? Predicar en la calle. En esta obra, añadir un aspecto de salud para captar al público. Porque cuando nosotros vayamos a la calle con bocina y Biblia y micrófono y predicamos ¿a quién? A Cristo. ¿Todas las personas quieren escuchar a Cristo? No, hay personas que desde que escuchan a Jesús se van corriendo. Desde que ven la Biblia no quieren saber nada de eso. Cuando tú le des una Biblia a ellos dicen no gracias. Eso no es para mí. ¿Sí o no? Eso lo vemos. Pero si le hablamos a la persona de su salud, ¿es más fácil para ellos rechazar eso? Porque la salud es la vida. ¿Sí o no? O sea, esto no es algo que no es relevante, sino es relevante a cada ser humano. También es Cristo, pero ellos no lo ven. Pero la salud es algo que en general las personas ven la importancia de que yo tengo que ser saludable, porque si no soy saludable, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar. Y cuando me enfermo, ¿qué puede pasar? ¿Y quién quiere morir? ¿Ven la conexión? Y hay un ciclo de evangelismo, no puedo repasarlo todo por el tiempo, donde coge los elementos que ya la iglesia hace de evangelismo como una campaña evangelística. Lo hacen aquí, campaña evangelística, estudios bíblicos, grupos pequeños, ¿verdad? Cogiendo estos elementos y agregándole los aspectos de salud que pueden entrar a esas cosas para hacer la obra evangelística más completa. Y vamos a ver esta cita, esta obra debidamente realizada salvará a muchos pobres pecadores que han sido descuidados ¿por quién? Por las iglesias. Muchos que no pertenecen a nuestra fe están anhelando
la ayuda de los cristianos que los cristianos tienen el deber de darles. Si el pueblo de Dios quisiera manifestar verdadero interés en sus ¿quién? Vecinos, muchos serían alcanzados por las verdades especiales para este tiempo. Nada puede dar tanto carácter a la obra como ayudar a la gente donde está. Miles podrían estar regocijándose hoy en el mensaje si los que aseveran, ¿qué quiere decir eso? Los que profesan, los que dicen amar a Dios y guardar sus mandamientos, hubiesen querido trabajar como Cristo trabajó. Cuando la obra misionera médica conduzca así a los hombres y mujeres a un conocimiento salvador de Cristo y su verdad, se podrá invertir sin peligro dinero y fervientes labores en ella, porque se hará una obra que perdurable. ¿Qué quiere decir esa palabra? Perdurable. Dura para siempre. Una obra efectiva. Una obra que da resultado para el reino de Dios. Nuestros hermanos y hermanas, dice, deben demostrar que se interesan intensamente en la obra misionera médica. ¿Cuántos están interesados? Deben prepararse para hacerse útiles estudiando los libros escritos para nuestra instrucción en este sentido. Dichos libros son dignos de nuestra atención y merecen que se los aprecie más que en lo pasado. Interesante. La misma Biblia es el libro favorito de la iglesia, ¿sí o no? Es donde está nuestro enfoque y podemos solamente con la palabra de Dios ver lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, el mundo lo que necesita, dice esta cita, el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Y esto es, ¿qué? Una revelación de ¿quién? De Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Una revelación. ¿Sabe lo que es revelar? ¿Es hablar? ¿O revelar no es hablar? Es mostrar, es para que ellos vean a Cristo en nosotros. Esto es lo que necesita el mundo. Porque el mundo lo que necesita es Cristo, ¿sí o no? Pero Cristo está personalmente en la tierra ahora. Pero está dentro de nosotros para que nosotros seamos Cristo para la persona. Que sea Cristo dentro de nosotros. Entonces, pero eso no es algo práctico, yo decir eso. Y ella sigue diciendo, ¿cómo revelaremos a Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? No conozco un método mejor que emplear la obra médica misionera en conexión con el ministerio. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias en Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. A ver, ¿qué dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice qué cosa, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no todo el que profesa ser cristiano, el que diga yo amo a Dios, el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de Dios. Y
¿qué es lo que necesitamos hacer para ser salvados? ¿Es hacer algo? ¿Sí o no? No. ¿Tengo que hacer algo en mi vida para ser salvo? Tengo que creer ¿en qué? En el nombre de Cristo Jesús. Y cuando yo creo en el nombre de Cristo Jesús y lo recibo como mi salvador personal, ¿qué va a pasar en mi vida? Va a haber un cambio, ¿verdad? Y revelar a Cristo con este versículo no es decir que soy cristiano, sino es que ser cristiano. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Decir que soy cristiano y actualmente ser un cristiano son dos cosas diferentes. No es solamente ir a la iglesia, es ser la iglesia, ¿sí o no? No es solamente hablar bien a las personas, sino es hacer el bien a las personas. ¿Verdad? Cuando vayamos al cielo, Dios nos va a decir bien que, bien hecho. Va a decir bien dicho, siervo, has dicho que eres cristiano. Bien hecho, siervo fiel. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles? Pero esto es un problema que vemos en la iglesia. Dice que hay muchos que profesan el nombre de Cristo, cuyos corazones no se empeñan en qué, en su servicio. Sencillamente hacen profesión de piedad, pero por este mismo hecho han ampliado su salvación, no, su condenación, y han llegado a ser agentes satánicos más engañosos y que alcanzan más éxito en salvar las almas. No, tienen más éxito en ruinar las almas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cuando un cristiano profesa el nombre de Cristo, yo creo en Jesús, pero no vive en la vida de Cristo, están ruinando almas. Pueden creer que están salvando almas. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, doy mi diezmo, participo en la clase, hago todo lo que tengo que hacer. Pero si no estoy viviendo una vida entregada a Jesús y tengo una relación con Cristo, la gente de afuera ven eso. ¿Y qué impresión le da eso a la persona? Confusión, ¿verdad? Y eso es una obra. Eso es una obra. Decir que soy cristiano y vivir otra cosa es una obra evangelismo satánico. ¿Ustedes saben lo que es eso? Increíble. Dice aquí, todos los que reciben el mensaje del evangelio en su corazón anhelarán que proclamarlo. El amor de Cristo ha de guardarse, ha de expresarse. O sea que debemos ir de profesión ¿a qué? A expresión. Profesar a expresar el nombre de Cristo. Y los que, ¿cuántos han recibido el evangelio? Cuando recibimos el evangelio hay un anhelo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo anhelo proclamar el nombre de Cristo Jesús. Porque Él está en mi corazón. Porque ha cambiado mi vida. Y quiero compartirlo con los demás. Dice esta otra cita, todo el que haya recibido el Espíritu Santo lo esconderá. No, lo manifestará, pues empleará todas sus facultades en el servicio más activo. Todos los que reciben en verdad, o sea que yo lo puedo recibir en falsedad, en mentira, todo lo que reciben en verdad a Cristo por la fe, ¿qué? Trabajarán. Sienten una gran preocupación. ¿Por qué? ¿Por el trabajo? Por las almas. Cada cristiano es un misionero. Un misionero vivo.
activo. Y me encanta que dice que todo lo que reciben en verdad a Cristo por la fe trabajarán. O sea, no es que todo lo que reciben a Cristo por la fe van a desear a trabajar. Sí van a tener el deseo. Pero eso no es lo que dice. No dice que todo lo que reciben a Cristo van a tratar de trabajar. Van a pensar en trabajar. Van a decir que van a trabajar. Sino que van a trabajar. Trabajan. No es van a trabajar, es trabajan. ¿Cuántos dicen amén? Es una reacción automática. Y este es el cambio de mente que necesitamos. Hacer la obra no es un deber, es un hecho. No es de que, ay, tengo que hacer la obra, tengo que hacer. No, es que lo hago. ¿Sí o no? Yo lo hago porque es Cristo en mí. No es algo que me agobia, sino es algo que viene del Espíritu Santo trabajando en mí. Gloria a Dios. Todo cristiano tiene la oportunidad de no solo esperar, sino de que apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevarán fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Cuántos quieren ver eso? O sea, que si cada persona que profesa ser cristiano, que profesa venir a la iglesia, ser adventista, hubiese sido adventista de verdad, sido cristiano de verdad, ¿ya esto se hubiese acabado? ¿Sí o no, mis hermanos? Este es un problema que está aguantando la segunda venida de Cristo. Porque hay tanta esperando. Yo espero que Cristo venga pronto. Yo no espero que Cristo viene. Yo apresuro que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? No es esperar que un día venga. Sí, Él va a venir un día. Claro que sí, vamos a esperar. Pero es apresurar que venga más pronto Jesucristo. Es el llamado que Dios nos tiene. Por tercero, más fácil. Todos quiero que presten atención a esta cita. Mira lo que dice. Más fácil es impedir que las aguas de Niágara. ¿Sabe qué es Niágara? ¿Dónde está eso? Más para arriba, upstate, Nueva York, ¿verdad? ¿No está usted? Ok, sí. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara se desempeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Pregunta: ¿se puede impedir que las aguas de Niágara se desempeñen por las cataratas? ¿Sí o no? Parece que están inseguros. No, están inseguros. Mira, ustedes ven eso. Ustedes ven eso. Yo puedo ir ahí ahora mismo y aguantar toda esa catarata. Puedo poner un barco ahí para parar la catarata. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Puede el mundo entero ir ahí ahora mismo y parar la catarata? ¿Cuántos han ido a este lugar? Yo he ido como 2 veces. Si hay que hacer un paseo, a ver si la Iglesia de la Paz puede parar esa catarata. ¿Cree que podemos hacerlo? Tendríamos que mover montaña para parar eso. Pero dice la cita que más fácil es hacer eso, impedir que las aguas de Niágara se desempeñen por las cataratas, que impedir a un alma que posea a Cristo confesar a Cristo Jesús. O sea, si hacemos ahora la comparación, el alma que posee a Cristo puede no confesar a Cristo.
O sea que el problema entonces de esas personas que profesan ser cristianos, que dicen soy cristiano, pero no hacen nada, el problema de verdad no es que tienen a Cristo y que no están haciendo nada. ¿Cuál es el problema? Que no tienen a Cristo. Porque el que tiene de verdad, de verdad, de verdad, a Cristo Jesús, no es pregunta. ¿Entienden? No es algo que es como hay que analizar o quizá no. El que tiene a Cristo Jesús de verdad va a confesar el nombre de Jesús. Entonces, que sea, y vimos anoche, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuál es nuestra primera obra? ¿Cuántos recuerdan? Es hacer qué cosa? Convertirse de qué? De nuevo. La primera, no dice la segunda, ¿recuerdan eso? No la tercera, la primera obra de nosotros es convertirnos de nuevo y asegurarnos de que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Lo más importante, si hay algo que puede llevarte de este tema, es que lo más importante es hacerme la pregunta, ¿tengo a Cristo Jesús en mi corazón? ¿Tengo una relación salvadora personal? No mami, no papi. Y yo como joven y jóvenes debemos hacernos esta pregunta. Tengo 18 años y siendo joven, no es papi y mami que me van a salvar. Es Cristo Jesús que me quiere salvar. Y yo me debo hacer la pregunta, ¿tengo yo una relación activa de verdad con Jesús? Y esa relación se va a esconder, ¿sí o no? No se va a ver, se va a demostrar. Va a ir de profesión a expresión, de esperar a apresurar, ¿verdad? De poseer a confesar. Y esto dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo conocido, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ustedes saben lo que significa esa palabra penetra? O sea, cuando una espada penetra, yo imagino que no es solamente entrar, es ir por medio. Es lo que significa la palabra, penetrar. No es solamente entrar, es ir por medio. O sea que cuando la palabra de Dios entra a una persona, ¿se queda la persona? ¿Sí o no? Se queda adentro, pero hace qué cosa? Va para afuera a otras personas. ¿Sí o no, mis hermanos? Y esto es la función, una de las funciones de la palabra de Dios, que penetra nuestras almas. Lo pueden ver ahí, cómo se penetra, o es ir por medio de. Y dice esta cita, el tiempo es mucho. ¿Es lo que dice? El tiempo es corto y hay una gran obra que hacer. Si no sentís ningún interés en la obra que va en progreso, si no dais aliento a la obra médica misionera dentro de las iglesias, será hecha sin vuestro consentimiento, porque es que la obra de Dios y es preciso que se haga. Mis hermanos y hermanas, poneos del lado del Señor y sed colaboradores fervientes, activos y valientes juntamente con Cristo, trabajando a su lado para buscar y salvar a los perdidos. O sea que la obra se va a hacer conmigo o sin mí. Entonces, ¿cuál es el llamado? Hacerla, que podamos ser de ese grupo que hacen la obra de verdad. Entonces, ya esta es la última cita, dice,
Y esto no lo escribió Elena White, lo escribió también el hijo de Elena White, William, y dice, la pregunta que surge en mi mente es algo así. ¿Continuaremos así hasta el final del conflicto, viendo las necesidades del mundo y leyendo sobre el método de Cristo de ministrar y leyendo las instrucciones claras y precisas respecto a la necesidad y el valor del evangelismo médico, y lo dejaremos pasar como si fuera una agradable canción? Es la pregunta. ¿Está claro la palabra de Dios en esta tarde? Y el consejo que tenemos, ¿dejaremos que esto sea otro sermón más? Amén. Que sea nuestro deseo a poner esta obra en práctica. Es un privilegio para nosotros como iglesia hacer la obra de Dios. Es para nuestro bien. Ustedes saben eso, que es para nosotros que Dios nos quiere restaurar completamente, para ir y predicar el evangelio, ir y hacer las mismas obras que hizo Cristo Jesús. Y este versículo aquí, que ya ustedes lo conocen, Isaías 6, versículo 8, ¿qué nos dice? Después oí la voz del Señor que decía que, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta en esta tarde. ¿Quiénes de nosotros iremos? Nos comprometemos a hacer la obra de Dios. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Que este sea el deseo, la respuesta de todos nosotros en esta tarde. Dios nos llama. Y la realidad es, como vimos en esta tarde, que cuando nosotros profesamos, decimos que somos y no hagamos, estamos engrandeciendo, ampliando nuestra condenación. Nos estamos perdiendo más, o sea, literalmente. Quiero que ustedes entiendan esto, que cuando una persona profesa y no actualmente hace, fuera mejor que nunca profesan. O sea, una persona que es bautizada en la iglesia y no está practicando la vida de Cristo, fuera mejor que no hubiesen sido bautizados. Porque la condenación se va a engrandecer. Ellos tienen la verdad en sus manos. Ahí, la Biblia, y no hacen nada. Pero hay personas que no conocen la verdad y que tienen un deseo de tener la verdad, de ser sanos y salvos. ¿Cuántos dicen, heme aquí, envíame a mí en esta tarde? Romper esas barreras del enemigo y hacer simplemente seguir la voz, oír la voz de Dios que nos llama a cada uno de nosotros. Y aunque el enemigo va a hacer todo lo posible de detenernos, la promesa de Dios es la misma. ¿Qué dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis flores. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Va a ser difícil. Vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, pero la gracia de Dios está con nosotros. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya Cristo ha ganado la batalla. Lo único que falta es que el pueblo de Dios se compromete a seguir sus pasos. Se compromete a dejar que Él more en nosotros y seguir haciendo la obra para que podamos ya ver pronto el fin de ese sufrimiento. El fin del pecado. ¿No es el deseo de ustedes en esta tarde ver ese fin? No solamente esperar. ¿Cuántos van a esperar? Amén, me gusta. Que nadie diga amén. ¿Cuántos van a apresurar? Que venga Cristo pronto. Es el deseo de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga y que podamos seguir adelante y no dar ni un paso atrás
en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque tu palabra es clara y es precisa. Gracias porque no necesitamos confusión, sino que el llamado que tú nos has hecho, Padre, es claro. Y en esta tarde nuestra respuesta, oh Dios, es: heme aquí, envíame a mí. Te rendimos todo, Padre, a ti, a tu servicio, para que tú puedas hacer con nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, como tú deseas, conforme a tu voluntad, Padre. Nuestro deseo mayor es que tu voluntad sea hecha. La copa va a ser difícil, la vida va a ser difícil, pero confiamos, oh Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con este poder. Danos una relación viva cada día y que la palabra de Dios pueda penetrarnos para que otros puedan conocer a un Salvador crucificado, a un Salvador que viene pronto. Ayúdanos no solamente a esperar tu venida, sino a apresurar. Gracias por este privilegio. Y pido una bendición por cada persona aquí presente, cada familia. Tú conoces nuestros deseos, la petición de cada corazón. Te lo entregamos a ti, para que tu voluntad sea hecha, aquí en la tierra como en el cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.